Gloria sea al Señor. Como les decía, entonces vamos a estar hablando de este tema que es comida y bebida espiritual. Es un tema muy hermoso que obviamente lo escogí, está dentro de nuestro libro, ¿verdad? De enseñanzas de grupos de fe. Pero créanme que siempre le pregunto al Señor de todas esas enseñanzas tan maravillosas que hay en este libro, Señor, ¿cuál es la palabra que tú quieres que yo lleve a tu grupo? A este pueblo maravilloso que tú pues estás levantando cada día y mucho más. Entonces, me dio esta palabra y esta palabra, créanme que tiene mucho, mucho, mucho para hablar. Vamos a ir primeramente a Éxodo 16:14 y le damos gloria a Dios por su palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra que transforma, esa palabra que da vida, esa palabra que confronta, palabra que limpia, palabra que sana, esa palabra maravillosa en la cual hoy estamos aquí buscando más conocer del Señor, conocerlo más a Él, porque Él es la palabra. Él es el verbo que se hizo carne y que habitó en medio nuestro. Así que le damos gloria al Señor por estar aquí nuevamente reunidos en una reunión más de esta semana tan linda. Así que vamos a Éxodo 16:4 y aquí vamos a hablar de lo que es el maná. Primeramente los quiero llevar a este tiempo en el antiguo pacto de lo que el Señor envió del cielo y lo vamos, por supuesto, como siempre, vamos a enfocarlo desde el punto de vista pues profético que está reflejando lo que venía a ser nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua, quien es el pan de vida eterna, quien es nuestro maná que vino del cielo. Amén. Así que le damos gloria a nuestro Señor por esto. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Éxodo, segundo libro de la Torá, segundo libro del Pentateuco, si le quieren llamar así, que es el segundo libro de la Biblia. ¿Sí? Dice la palabra, y Yahweh dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para probarlo si anda o no en mi ley. Entonces aquí, si les hago un contexto, el pueblo de Israel acababa de salir, ¿verdad?, de Egipto. Ellos venían, ya se habían comido prácticamente por el camino todos aquellos panes sin levadura que ellos habían sacado, ¿verdad? Todo las viandas y todo lo que ellos habían sacado. Y ya llegan a un punto en el desierto donde la comida probablemente estaba a lo mejor escaseando de alguna manera. Este pueblo, como lo hemos hablado otras veces, el pueblo escogido por Dios, pueblo, pues obviamente que él amó y que continúa amando, dicho sea de paso, este pueblo sale de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. De la misma manera, muchas veces vamos a hacer siempre, ¿verdad?, algo paralelo en el cual podemos entender que nosotros salimos de lo que es nuestro Egipto, que vendría siendo el mundo, hasta que llegamos a Cristo y llegamos entonces obviamente a lo que es, vamos a decir, la parte espiritual. Entonces, el Señor los saca a ellos de Egipto con la intención de llevarlo a la tierra prometida, porque Él nunca pensó, ¿verdad?, sacarlos de Egipto y dejarlos tirados en el desierto. Bajo ningún concepto nuestro Padre Eterno va a hacer eso. Sin embargo, aquí cuando ellos estaban en el proceso, en la transición, saliendo de la esclavitud, saliendo de un lugar que es un lugar estrecho, porque creo que se los he comentado antes, pero la palabra Egipto en el hebreo es Mitzraim, y esa palabra Mitzraim significa lugar encerrado, lugar estrecho. Entonces, si usted lo lleva a la connotación de nosotros, ¿verdad?, a la connotación natural, entiéndase que alguna vez el Señor nos sacó, cuando le entregamos la vida a Cristo, nos ha sacado el Señor de ese lugar estrecho, de ese lugar donde probablemente no veíamos salida, de la misma forma como Israel, Dios los sacó de la esclavitud. Cuando Él los lleva al desierto, que obviamente ellos habían salido con ciertos alimentos, ¿verdad?, y con un pan sin levadura,
Van llegando entonces, ya van cruzando y van llegando a esta nueva tierra, que no es la tierra aún prometida, que ellos ya habían cruzado de lo que es la parte de Egipto hacia lo que es hoy día la Arabia Saudita, que es donde está el monte Sinaí, verdadero monte Sinaí, porque si usted pregunta dónde está el monte Sinaí, lo van a llevar a Egipto, lo cual obviamente no tiene sentido. Eh, ahí en la Arabia Saudita, que es donde hoy en día está, y sabemos que está allí. Entonces, cuando ellos llegan ahí, ¿verdad? El Señor le dice a Moisés, dile a este pueblo que yo voy a hacer llover del cielo este alimento, porque sabemos que ellos necesitaban, ¿verdad? Alimentarse porque obviamente habían salido de allá y en el desierto, pues no había lugar para ponerse a sembrar y todas estas cosas. Entonces llegan al desierto y ellos empiezan a de alguna manera a murmurar, de alguna manera empiezan a quejarse, de alguna manera empiezan a decir cosas que no tienen que decir, porque muchas veces, ¿verdad? El Señor los sacó a ellos con mano extendida, los sacó de una manera grandiosa y poderosa y sin embargo con todo y eso, ellos se seguían quejando, ellos seguían hablando y murmurando en contra de Dios. Y de hecho muchas veces decían, ay, cuando estábamos en Egipto. Ellos tenían en su mente la opción de volver a Egipto. Cuando estábamos allá y comíamos todo y todo era muy grande. Y ese era ese Egipto que no había salido de ellos. Pero aquí el Señor va a hacer algo grandioso. Aquí el Señor va a hacer que caiga el maná del cielo para que ellos obviamente ya comiencen a comer algo distinto y que entendemos, ¿verdad? Esto se podía recoger, lo vamos a ver un poquito, y ellos podían hacer el pan y podían hacer muchas otras cosas de este maná maravilloso que caía del cielo. Sí, Entonces, vamos a ver aquí donde nos habla la palabra y nos dice, yo haré llover para vosotros pan de los cielos y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día a fin de que yo lo pruebe, a ver si ellos realmente están en mi ley, a ver si ellos realmente están cumpliendo con lo que yo quiero. Pero le da la opción y le dice, pero el sexto día sucederá que cuando preparen lo que han de traer, será el doble de lo que recojan cada día, porque el día sábado iba a ser el día de reposo y ese día no iba a enviar el Señor maná del cielo. Ese día el Señor, él quería que el viernes recogieran la doble porción para que obviamente el sábado estuvieran reposando. Dijeron pues Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde conoceréis que Yahweh los sacó de la tierra de Egipto, porque iba a caer algo espectacular del cielo. Y por la mañana veréis la gloria de Yahweh, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Punto número 1. El Señor escucha todo lo que nosotros decimos, sea bueno o quizás no tan bueno, pero Él escucha todo, el clamor de sus hijos, la oración de sus hijos y la murmuración también. Porque aquí Él dice, el Señor ha escuchado todas las murmuraciones que han hecho contra Él, porque fue Él el que los sacó de Egipto, fue Él el que los sacó con mano fuerte y brazo extendido, y el pueblo se está quejando. Y yo no sé usted, pero muchas veces nosotros nos identificamos perfectamente con el pueblo de Israel porque vivimos en una quejanza en vez de estar agradecidos de donde el Señor nos sacó. Y continúa diciendo, pues nosotros, Aarón y Moisés, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Porque obviamente el pueblo murmuraba muchas veces contra Moisés y Aarón, pero el que hacía todo es Dios, el que obviamente hacía llover el maná del cielo u otra cosa. Y Moisés dijo, cuando Yahweh os dé por la tarde carne para comer y por la mañana pan hasta saciaros, será porque Yahweh habrá oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él. El Señor está escuchando la murmuración, pero yo quiero que usted se prepare para que usted vea lo hermoso que Dios tiene en este caso, porque vamos a hablar del maná, vamos a hablar de otras cosas, pero aquí este pueblo está cual rebelde, hablando mal de Dios, diciendo cosas contra Dios, hablando hacia los líderes y diciendo, es que ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos así, allá comíamos así. Entonces vuelve y le repite él, porque nosotros, ¿qué somos? Él está hablando Moisés de él y su hermano Aarón. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado muchas veces cuando estamos murmurando hacia un líder, porque muchas veces viene de parte de Dios la instrucción.
porque la instrucción a algunas personas no les gusta, porque el obedecer al líder a veces no cae muy bien. Sin embargo, es necesario, ¿verdad?, hacerlo. Y Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos ante la presencia de Yahweh, pues él ha oído vuestras murmuraciones. Y sucedió que mientras hablaba Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Yahweh estaba en una nube. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al atardecer comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan. Entonces sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios. Nuevamente el Señor está haciendo y está mostrando: yo los estoy escuchando, no murmuren, no me cuestionen, solamente ustedes crean que lo que yo voy a hacer va a ser grande, va a ser algo que ustedes nunca lo han visto. A veces estamos en medio de una situación y estamos criticando, cuestionando a Dios, pensando que Él no nos está escuchando. Es que Dios se ha olvidado de mí. Es que Dios, ¿qué ha pasado con Dios? Yo estoy clamándole algo y Él no me lo da. Pero probablemente es porque Él está haciendo algo que va a ser grandioso. El hecho de que Él está en silencio no quiere decir que Él no está trabajando en la oración, en el clamor y en el anhelo del corazón que tú le estás pidiendo a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ocurrió que por la tarde subió la codorniz y cubrió el campamento. Pagar eso. Hay bastante dinero. Y cubrió el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Ustedes se pueden imaginar, por favor, estar en el desierto, en aquel lugar que lo que hay es tierra, y de pronto había un rocío que estaba sobre aquella arena del desierto. Evaporada la capa de rocío, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, de modo de escamas, delgada como la escarcha sobre la tierra. Cuando la vieron los hijos de Israel, se dijeron unos a otros. Quiero que entienda, la palabra maná es M-A-H, espacio, N-A-H. Ma-na. En el hebreo es así. En el español obviamente lo leemos como maná unido, pero la palabra es M-H-N-H, na. Y es literalmente en el hebreo, cuando se traduce, es ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una comida que ellos nunca habían visto, algo que nunca habían visto ni siquiera sus ancestros, algo que nadie, ninguno de ellos había visto, porque eso bajó literalmente del cielo. Pues no sabían qué era eso. Entonces Moisés le dijo: esto es el pan que Yahweh os da para comer. Esta es la palabra que Yahweh ha ordenado, y le da a cada uno, ¿verdad?, lo que tenían que hacer con respecto a ese maná. Entonces, cuando nosotros estamos clamando al Señor, cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor una respuesta, cuando quizás nos estamos quejando, porque sí somos quejumbrosos, porque sí a veces venimos delante del Señor a regañadientes y como que el Señor tiene que trabajar para nosotros. Ojo, yo he estado ahí. Yo me paro responsable porque yo he estado en ese lugar. Es como que, pero si yo he hecho esto, pero si yo he hecho lo otro, pero si todo lo que tú me has dicho, Señor, yo lo he hecho. Entonces aquí el Señor les está mostrando a ellos que había algo grande que el Señor tenía para ellos. Y que obviamente, ¿verdad?, Él no se había olvidado de ellos bajo ningún concepto. Él lo que estaba era esperando que fuese el momento preciso para hacerlo. Entonces aquí podemos ver nuevamente que cuando nosotros estamos clamando al Señor y pidiéndole al Señor una bendición, muchas veces en nuestra quejabanza, en nuestra carne, porque yo sé que a veces en nuestra carne vamos delante del Señor a pedirle algo, pero resulta que nuestro Padre Eterno nos ama tanto que Él nos da algo mucho más grande, mucho más, no sé cómo decirle, espectacular, como dice mi querida Ingrid, extravagante,
nos da la bendición de una forma tan espectacular que nosotros vamos a decir, ¿qué es esto, Señor, que tú me has dado? Gracias, Señor. ¿Qué es esto? Yo te pedí solamente algo así, pequeño. Pero ¿qué es esto tan maravilloso que tú me has dado? Que va a ser tan grandioso, Señor, que tu nombre va a ser glorificado. Que tu nombre va a ser exaltado en mi vida, en mi familia, en mis hijas, en mis hijos, en lo que tú estás clamando al Señor en este momento. ¿Qué es esto? Y la gente te va a preguntar, ¿qué es esto? Y tú le vas a decir, ese es el Dios en el cual yo creo, ese es el Dios que yo sirvo, ese es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isquel, de Sara, de Ingrid, de Odra. Ese es el Dios nuestro, que hace cosas grandes, cosas que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que lo buscan y que lo aman. Esa bendición del cielo, ese maná del cielo. Eso que estás clamando a Dios y que lo vas a ver. Tal vez no lo estás viendo hoy, tal vez no lo estás viendo, no lo vas a ver mañana, pero cuando tú tienes una fe absoluta, en el hebreo la palabra fe es emuná. Cuando tienes una fe absolutamente creyendo que lo que has clamado al Señor va a venir, tú vas a decir, este es mi maná. Que no necesariamente tiene que ser pan, sino que ¿qué es esto? Es algo grandioso, es algo maravilloso que Dios ha hecho para ti. Porque así del tamaño de tu fe, así mismo va a ser lo que Dios tiene preparado para ti. Ese maná del cielo, eso sobrenatural, que dice que era de la forma de una semilla de culantro, que dice que de acuerdo a lo que, a la edad de la persona, si era un anciano, sabía a pan, si era un joven, era como sabor a aceituna, si era un bebé, era como sabor a miel. Lo dicen los libros hebreos, que de acuerdo a la edad era el sabor que tenía. Qué maravilloso, porque de acuerdo a lo que tú le estás pidiendo, este va a ser ese maná que viene del cielo. Y luego, obviamente, ni hablar, porque vamos a ver luego, como dice la palabra, que vino el Señor y le dice, yo soy el pan de vida. Si tú sirves a Cristo, si tú le has entregado tu vida a Cristo, Él es el pan de vida eterna. Él es el pan de vida que te va a hacer alimentarte de Él y que tú puedas decir, Señor, gracias porque yo estoy esperando esa bendición para poder decir, ¿qué es esto? Y yo diré, ese es mi maná, porque el pan del cielo, que es mi Señor, el que yo me como cada día leyendo la palabra, es el cordero, esa carne que yo me alimento cada día, diariamente. Él me lo ha dado. El que cuando yo me quejaba, Él no estaba mirando mi quejabanza, Él estaba mirando mi corazón y Él sabía lo que yo necesitaba. Pero aún así yo me quejaba y aún así, en su misericordia, Él vino a mi ayuda. ¿Mm? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Gloria sea al Señor. Dice Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con el maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eso se lo dijo el Señor también al enemigo, al diablo, a Satanás cuando lo tentó. Cuando él le dijo, dile a estos panes que se conviertan, a estas piedras, perdón, que se conviertan en panes. Y ahí el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Yahweh. Y de la boca de Yahweh sale bendición. Y de la boca de Yahweh sale misericordia. Y de la boca de Yahweh, aunque salga disciplina, eso es para bien. Porque como le enseñaba ayer a una bella alumna que tengo que está aquí, y le decía, hay bendiciones que son naturales, que tú las ves, pero hay otras bendiciones que están encriptadas, que no las ves y que tú dices, pero ¿de qué estamos hablando? Esas bendiciones que de pronto no las estás viendo, pero que definitivamente están allí, porque, por ejemplo, cuando tú como padre estás disciplinando a tu hijo no ve que la disciplina es para bien. Tu hijo no ve que tú lo estás disciplinando y más bien lo que hace es molestarse. Pero lo que no entiende es que esto va a ser para bien.
que esto va a ser para que sea un adulto bueno, que sea una persona honesta, que estás disciplinándolo. Ahí está la bendición, encriptada, está escondida, pero está allí. Y de la misma manera, el Señor así lo hace. Hay bendiciones que a lo mejor no la estamos viendo literal, pero la bendición está allí. Que cuando estás pasando el momento de aflicción, es porque el Señor te va a llevar a un nuevo nivel. ¿Quién quiere estar en el momento de la aflicción? Nadie. Pero dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no dice de algunas, de todas nos librará el Señor. Quiere decir que hay momentos de aflicción, sí, pero que el Señor nos va a llevar a un nuevo nivel. El Señor nos va a llevar a otro nivel, porque el Señor muchas veces permite la aflicción para llevarte y formar en ti carácter, para que te aferres a Él, para que no te sueltes de Él, así como lo hizo Jacob. No me suelto hasta que no me bendigas, y aunque esté viviendo lo que esté viviendo, yo sigo aferrada a ti, porque no te voy a soltar, Señor, porque aunque pase lo que pase, yo decido creer en ti. Y de esa manera nosotros podemos entender que el Señor está diciendo que no solamente, ¿verdad?, de pan, no solamente el maná, ese maná representa provisión sobrenatural de cualquier cosa que estás esperando. Ese maná es una figura de cualquier cosa que tú estás esperando en este momento y que viene del cielo, porque nuestra vida depende de Él y de su palabra, porque su palabra es nuestro sustento. De allí viene el alimento. Probablemente a lo mejor no quieres ni siquiera alimentarte de comida, porque cuando uno está viviendo una situación, a veces ni hambre te da. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra, empiezas a llenar tu espíritu de alimento. Tu palabra, la palabra de Dios empieza a alimentarte, a llenarte, a hacerte sentir que tú, wow, claro que yo lo voy a lograr. Claro, Señor, que tú lo vas a hacer por mí, por mis hijos, por mi hija, por mi hijo, por quien sea, que es lo que tú estás esperando. Luego podemos ver, luego podemos ver también el agua, perdón, que brotó de la roca. Ay, nuevamente el Señor estaba allí, escuchando la murmuración del pueblo de Israel. Nuevamente el Señor escuchando aquella quejabanza, porque mire que, o sea, ellos eran especiales en la quejabanza, no nadie los ganaba, pues. Y resulta, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios. Así pues el pueblo tuvo allí sed. Estamos leyendo Éxodo 17:3. Así pues el pueblo tuvo allí sed por falta de agua. ¿Y qué pasó? Y murmuró. Nuevamente la murmuración. Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para matarnos de sed? ¿A nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Ahí nuevamente ellos contendiendo contra Dios. Nuevamente están haciendo ver que Dios hizo algo incorrecto, como que Dios los sacó de allí para hacerlos sufrir en el desierto. Y clamó Moisés a Yahweh diciendo, ¿qué haré con este pueblo? No, es que al hermano Moisés, pobrecito, lo tenían hasta aquí. Un poco más y me apedrean, dice Moisés. Y Yahweh dijo a Moisés, pasa al frente de este pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y anda. Si usted recuerda aquella vara que el Señor se la dio en el monte de Horeb, y ahí le explicó lo que él tenía que hacer con esa vara, y luego la vara la llevó también a Egipto, y luego ahí se volvió serpiente, luego esa misma vara, ¿verdad?, con la que golpeó el Nilo se volvió sangre, con la misma vara con la que él golpeó, entonces luego también tocó el mar rojo se abrió, esa vara. Él le dice, toma la vara con la que golpeaste y anda. He aquí yo estoy delante de ti, allí en la peña de Horeb. Esa peña existe, esa peña está en la Arabia Saudita, esa peña está en un lugar tan espectacular que por esas cosas de Dios, y usted lo puede buscar en Google si quiere, por esas cosas de Dios, ese lugar que es el verdadero monte Sinaí, el verdadero lugar donde Israel acampó, esa peña de Horeb que está allí, está protegida
por decreto royal, está protegida, que nadie puede entrar, y sin embargo algunos han entrado y han tomado fotos y han hecho cosas maravillosas. Ahí está hasta las piedras, las 12 piedras que puso Moisés. Ahí están jeroglíficos y cosas que el pueblo de Israel escribió. La montaña, el pico de la montaña está de una forma distinta, está oscura, porque dicen los eruditos, los conocedores, que esa montaña fue sometida a un intenso calor, a un intenso como incendio, porque allí fue donde Dios se presentó al pueblo de Israel, en ese lugar, en la montaña de Oreb o la montaña de Dios. Allí, en ese lugar, el Señor le dice: he aquí yo estoy delante de ti, porque es que no se nos puede olvidar que Dios siempre va delante de nosotros, aun a pesar de que no lo veamos y que no lo sintamos, y que es que yo no lo siento. Usted no tiene que sentirlo, tiene que creerlo, que Dios está contigo, no importa qué. Estoy delante de ti en la peña de Oreb. Allí, dice, en la peña de Oreb. Y golpearás la roca y saldrán aguas de ella, y así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. Qué tremendo. Dice en el 17:6. He aquí yo estaré delante de ti allí, dice, sobre la roca de Oreb. Golpearás la roca y saldrá de ella agua y el pueblo beberá. Usted recuerda que el pueblo viene quejándose. Murmuró el pueblo de Dios. O sea que Dios está escuchando la rebeldía, Dios está escuchando la rebelión, Dios está escuchando la murmuración y la quejanza, pero aún ahí, movido a misericordia, porque él dice, pudo haber dicho el Señor, ¿verdad? No, que los voy a dejar pasando sed ahí para que sigan murmurando, a ver cuándo es que voy a ir a darle agua. Pero el Señor no se mueve como nosotros nos moveríamos, ¿verdad? El Señor se mueve con su amor y su bondad y su misericordia. Y allí le dice, yo estaré, dice Yahweh, yo estaré sobre la roca en Oreb, y la vas a golpear y saldrá de ella agua y el pueblo beberá. Y alzó Moisés su mano y golpeó la roca 2 veces con su vara, aquella vara con la que Dios, ¿verdad?, le dijo que tocara el Nilo y el Mar Rojo. Y salió, dice, mucha agua, mucha agua. O sea, usted imagínese la peña de Oreb, que si usted la busca en Google, va a ver que son 2 grandes peñas en un desierto, pero de ahí nuestro eterno Dios, el que hace lo imposible posible, el que hace cosas grandes y maravillosas que nadie más las puede hacer, el que cosas imposibles para él sacó agua de la peña de Oreb. Así como lo que tú estás esperando, él lo va a mostrar a tu vida en el momento que tú lo necesitas que llegue ese momento. Y dice que Moisés golpeó y salió el agua de aquella roca y todos fueron saciados. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo en su mente y usted recuerde lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4. Y dijo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es el Mesías. Primera de Corintios 10:4. La roca es Cristo. Esa roca de Oreb que estaba allí, esa roca que fue golpeada la primera vez por Moisés, esa roca estaba el Señor ahí, sobre ella. Y esa roca fue golpeada la primera vez. Esa roca de donde salió agua, esa roca que es Cristo, esa roca de donde emana la vida, de la fuente de vida que viene de Él. Esa roca estaba allí. Esa roca que un día fue golpeada en la cruz, de donde salió agua y sangre. Esa roca de donde emana nuestra vida. Esa roca que es Cristo, de donde emana la vida.
la fuente de vida eterna. Un día esa roca estuvo allí en la cruz, en el Gólgota, viendo a los rebeldes quejándose, viendo a la humanidad con la queja avanza, viendo todo, pero dijo, yo voy a estar sobre la roca y yo voy a hacer que salga vida de mí para toda esta gente que está aquí en rebeldía y está toda esta gente aquí quejándose. Pero yo lo voy a hacer porque yo soy el Dios de la misericordia. Yo soy el Dios de amor. Yo soy el Dios que perdona. Yo soy el Dios que está allí para escuchar tu clamor y darte lo que tú necesitas. Aún quejándote, aún pensando que yo no estoy ahí, aún cuando estoy en silencio y no me estás viendo. Yo soy ese Dios que aunque yo estoy escuchando la queja avanza, de mí va a salir vida. De mí va a salir vida para ti. De mí va a salir santidad para ti. De mí va a salir provisión sobrenatural para ti. De mí va a salir lo que tú necesitas. Va a salir de esa roca firme que es Cristo, como lo dijo Pablo en Primera de Corintios. Esa agua también simboliza el Espíritu Santo, que brota en cada creyente como fuente de vida. Esa roca golpeada representa a nuestro amado Señor, quien dio la vida por nosotros, de donde fluye la vida, de donde emana la vida para nosotros. ¿Por qué creen ustedes que en la siguiente vez, cuando Dios le dice a Moisés, háblale a la roca, háblale, no le dice golpéala? La primera vez ellos venían saliendo de Egipto, todavía no había sido entregada la palabra, estaban todavía en ignorancia, el pueblo venía pues con todo el proceso, ¿verdad? De todo lo que, Dios mío, qué cosa es esta, qué es lo que nos está pasando. Estamos en el proceso, en la transición, en ese lugar que nadie quiere estar, en el proceso, en el desierto. Y ahí Dios entendió que la roca iba a ser golpeada. Y de hecho le dice, golpéala. Porque la primera vez que vino Cristo, iba a ser golpeada la roca. Pero la segunda vez, Moisés, ni se te ocurra golpearla, porque el mismo que está allí sobre la roca va a estar allí para que tú le hables. Pero Moisés, ¿qué hizo? Porque Moisés era iracundo, porque Moisés no controlaba su ímpetu, porque Moisés era todo perfectamente muy bien. Pero como les dije en una oportunidad, el don de Dios es perfecto, pero el instrumento se equivoca. Y Moisés se equivocó. Y Moisés tuvo la osadía de golpear la roca porque se molestó. Pero la roca, como dice Pablo, es Cristo. Y la roca, la segunda vez que él venga, nadie lo va a golpear. Nadie lo va a golpear. Y esa roca, por lo que hizo Moisés, que no tenía que haberlo hecho, le impidió entrar a la tierra prometida. Porque desobedeció, porque hizo algo incorrecto, porque él no tenía por qué golpear la roca, porque él era el líder del Señor y él tenía que hacer lo que el Señor le había dicho. ¿Usted se imagina que uno como líder esté desobedeciendo las cosas que Dios dice? Y entonces el Señor te perdona. Claro que él te puede perdonar. Él le dijo a Moisés, pero por favor, déjame entrar. Y Dios le dijo, usted lo puede leer en Deuteronomio, no hablemos más de este asunto. No vas a entrar y punto. Porque el líder que está puesto por Dios tiene que caminar muy alineado al Señor, muy alineado a lo que Dios dice, porque entonces puede venir el que no entres a la tierra prometida, dependiendo de aquello que uno está esperando y que uno está clamando. Es por eso que el Señor nos llama hoy, ¿verdad? A caminar en santidad, a caminar en obediencia, a caminar como debe ser. Porque obviamente no estamos llamados a caminar en la desobediencia, porque el enemigo, el diablo, a quien conocemos como Satanás, él es, ¿verdad? Obviamente, aquel que hace que las personas caminen en desobediencia como él lo hizo, como él fue. Ahora, les hablé de lo más lindo, lo hermoso y lo bello que es el maná y que es el agua, ¿verdad? Que salió de Oreb, de la peña de Oreb,
y que nuestro amado Dios, pues obviamente a través de Jesucristo, el Mesías estaba allí. Pero ¿cuál sería una advertencia? En la palabra hay mucho, miren, hay muchísimo que podemos leer y que podemos hablar y pudiéramos pasar horas aquí hablando de lo que no debemos hacer y de lo que sí se puede hacer. Pero él advirtió, él le dijo a Israel, ten cuidado con lo que comes, ten cuidado con los ritos paganos, ten cuidado de alimentos dedicados a ídolos, porque estamos hablando de comida y de bebida espiritual. Y que todo lo que Dios da es maravilloso, es bueno. Dice la palabra que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ese es nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando obviamente hacemos lo que no nos dice Dios? Porque estamos mal influenciados por alguien o no, es que a mí me dijo mi abuelita que si yo comía esto que había sido pactado a esta deidad, llámese deidad como usted la quiera llamar, porque puede ser un terafín, un ídolo así bien feo y bien horrible, como puede ser cualquier ídolo de yeso, de madera o de aquello que viene de generaciones, porque Dios dice que Él está en contra de la idolatría. Pero resulta que la idolatría viene de generaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando hay algo que viene de generaciones y que te dicen, no, pero es que tú puedes comerte esto porque es que yo le oré a este ídolo, llámese como se llame, no voy a nombrar para no pecar, vamos a decir así, ¿verdad? Y resulta que nos comemos aquellos pensando que eso nos va a hacer bien, que si, por ejemplo, no has tenido un hijo, eso te va a hacer fértil, que si no has, no sé, tienes alguna situación porque está pactado un ídolo, eso te va a curar por aquello o por lo otro. Entonces, Deuteronomio 32:17 dice, sacrificaron a demonios, que obviamente no son Dios, a dioses que no conocieron, a nuevos dioses que vinieron de cerca y que no temieron vuestros padres. Cuando ellos llegan a Canaán, ahí habían dioses, le rendían culto a deidades y cosas que el pueblo de Israel ni conocía, ni conocía. Sin embargo, llegaron allí y una de las primeras cosas que Dios le dice, no hagas las costumbres de esa tierra donde vas a entrar. Todo lo contrario, elimina los ídolos de allí. Destruye todos los altares a los ídolos. Quita todo lo que no tiene nada que ver con Dios, el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra. Y sin embargo, ellos llegaron allí y no lo hicieron. Y le sacrificaron a demonios. Por ejemplo, Beelzebú, el dios de las moscas, el príncipe de las moscas, le dicen. Creo que se los comenté en una oportunidad. Ellos traían carne para rendirle culto a aquel dios y le ponían la carne allí. ¿Y por qué se llama el príncipe de las moscas? Porque la carne obviamente se descomponía y de la carne salía gusano y los gusanos traían moscas. ¿Ah? Pero entonces Israel hizo esto. Y es como el Señor nos diciéndonos a nosotros, te estoy diciendo que no lo hagas, que no le rindas culto a esos ídolos porque lo que hacen es descomponer lo que yo te he dado, dañar lo que yo te he dado. Porque yo detesto la idolatría, porque al único que debemos idolatrar es a nuestro eterno Dios, a nuestro eterno Padre. Entonces aquí Él está advirtiendo, no lo hagas. E igualmente a nosotros hoy en día, no lo hagas. Si le vas a pedir, pídele a Él. El Señor Jesucristo nos dejó claramente en la oración más conocida y más, lo que usted, como usted le quiera llamar, que es el Padre nuestro. Él no dice allí, pídele al que tú quieres. Él dice allí, ¿a quién cómo debe ser la oración? Que le preguntan. Y él dice, un ejemplo de oración. Eso es un modelo de oración. Porque tampoco, perdón, voy a hacer un paréntesis. Él dice, no hagas vanas repeticiones como lo hacen los fariseos, que son sepulcros blanqueados. No hagas vanas repeticiones, ¿qué quiere decir? Entonces vamos a hacer la letanía. No, 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 no. Ah, ya hice esta, ahora viene la otra. No, 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 no. Y la otra ahora. No, 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 no. No, 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 no. O sea, ¿ustedes se imaginan a Dios escuchando aquello? ¿Y qué es en serio?
O sea, Él quiere que nosotros hablemos con Él y que le digamos lo que sentimos en nuestro corazón. No es una letanía. No es una letanía que ya Él se sabe el Padre Nuestro de memoria. Él se sabe todo eso. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú le hables a Él en una relación de padre e hijo y le digas al Señor lo que tú sientes, cómo tú lo sientes. Pero sí nos dejó el Señor Jesucristo el modelo de oración. Padre nuestro. Ahí no dice nadie más. Ahí no dice fulana, sutana o perencejo. No dice. ¿Cómo debemos orar? De esta manera. Al único que debemos orar, al Padre nuestro. Pídele a Él. Y le dice en otro verso, le dice, y todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, el Salvador, el que murió por nosotros en la cruz. A él no dice, pídele en nombre de aquel que tú conoces, o aquel que viene de tu familia, o aquel que no sé. Él dice, pídele en mi nombre. Y además dice, y te será hecho. O sea, está claro en la Biblia de que el Señor nos está pidiendo a nosotros, no hagas cosas que no debes hacer. Yo te estoy indicando cómo debes hacerlo. Y sin embargo, aún así, muchas veces desobedecemos lo que nuestro Padre Eterno dice. Dice 1 Corintios 10, 20, 21. Lo que sacrificaron los gentiles a demonios, lo sacrificaron. Y no a Dios. Eso que no es Dios, eso que es un ídolo de yeso, de metal, de madera, eso es un demonio. Eso no es Dios. Y lo digo con toda responsabilidad porque lo dice la Biblia y si lo dice la palabra de mi Padre Eterno, yo lo digo. Eso no es Dios. Y dice, y no quiero que tengáis comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes beber el agua espiritual que viene de Cristo cuando le estás rindiendo culto a un demonio, cuando estás pidiéndole a un ídolo, a algo que no tiene que ver con Dios. Hay enseñanzas muy profundas y muy extensas, y obviamente no es el tema aquí, pero que habla de que habían ídolos desde la Mesopotamia. De hecho, hay un momento donde Nacor le dice creo que a alguien en la Biblia, o Labán, creo que es Labán, perdón, es Labán donde le dice, y los dioses de tu padre Abraham, los dioses de aquellos dioses, porque recuerden que Abraham venía de la Mesopotamia, de Ur de Caldea. Los caldeos tenían deidades, tenían terafines, terafines eran ídolos familiares, que Raquel se llevó los terafines de su padre Labán. Familiares, escuche bien, eran ídolos familiares que vienen de generación en generación. Ay, no, es que yo tengo que llevarme esto porque esto era de no sé quién y era de no sé quién y era de no sé cuánto. Eso no es lo que Dios quiere. Y esos ídolos estaban pactados a fertilidad, a que te prometían cosas, ¿verdad? De que te iba a dar esto. ¿Y por qué usted cree que ella se llevó los terafines? Porque ella no podía tener hijos. Y entonces ella igual se los llevó. ¿Cómo para qué? Obviamente la Biblia no nos dice si ella era idólatra o no lo era, pero ¿para qué te llevas unos ídolos? Y más familiares, y más que tenían que ver con la fertilidad, ¿cómo para qué? Se lo dejo de tarea. Entonces, obviamente el Señor no quiere que nosotros comamos de esas cosas que han sido pactadas a los ídolos. Dios reprende fuertemente toda participación en comidas y en ritos paganos. Mire, algo tan sencillo como yo no sé si donde usted viene, pero de donde vengo yo, en Venezuela, cuando destapaban una botella de champán, por ejemplo, ay, es el 31 de diciembre, vamos a brindar porque el año nuevo, ajá, y tiraban así como un poco al suelo y decía, como para los muertos. Yo no sé si usted, de donde usted viene, lo hacían, pero de donde yo vengo se hacía. Eso se llama libación para los demonios, porque así se hacía en un tiempo primeramente para Dios, pero como el diablo es lo único que sabe es copiar, entonces también hacían libación a los demonios, eso de echar vino o alcohol
o aceite sobre algo era una libación. Así que si usted alguna vez lo hizo o en su familia lo hacía, arrepiéntase de haber hecho una libación a algo que no es Dios. Y cosas que de repente uno ni sabe, pero para mí es importante que usted lo sepa. No podemos tomar ni comer cosas. No, es que le rindieron culto a no sé quién, sobre todo en esta parte yoruba, le ponen caramelo, manzana, esto, aquello, lo otro. Bueno, pues cuidado con comer de aquello. Cuidado con comer de esas cosas que han sido pactadas, algo que no tiene nada que ver con el Señor. El Señor quiere comer con nosotros. El Señor, el Padre eterno y el Señor Jesucristo quiere comer con nosotros. Él dice en la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Abrámosle la puerta a Jesús. Es con él con quien queremos comer. Es el pan de vida eterno. Es la fuente de vida de quien queremos tomar. Es con él. Isaías 55:1-2 dice, oh, todos los sedientos, venid a las aguas. Necesitas de algo que Dios tiene que hacer por ti. Ven a Cristo, ven al agua de vida eterna. Ven a Él porque Él es la fuente. No un ídolo, es Cristo, la fuente de vida. Todos los que están sedientos, todos los que necesitan de ese manantial de vida eterna, vengan a Cristo. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice Isaías. Escuchadme atentamente y comed lo bueno. Comed de lo bueno. Esto es lo bueno. Esto, la palabra de Dios. Esto es lo bueno. El comer palabra, el comerse el cordero que está aquí. Esto es lo que el Señor nos llama y nos invita a tener comunión diaria con el Padre, como un banquete donde Él mismo, Él es el pan, donde Él es nuestro maná, donde Él es el pan de vida eterna. Preparar la mesa espiritual vamos a leer la palabra porque yo hoy voy a comer cordero. Yo me voy a comer lo que el Señor quiere que yo coma. Es necesario comer de esto. Es importante entenderlo. Quiero llevarlos. Permítanme un segundo, por favor. A Éxodo 15. Éxodo 15, aquí estamos hablando de las aguas de Mara. Creo que hemos hablado de esto antes, pero igual me pareció importante tocar el tema de las aguas de Mara, porque dice la Biblia que cuando ellos pasaron por las aguas de Mara, estas aguas eran amargas. Y obviamente nosotros no queremos tomar aguas amargas y no queremos nada que tenga amargura y no queremos nada que venga de allí, ¿cierto? Pero quiero hablarles como maestra hoy día y les voy a explicar algo. Dice allí que ellos obviamente iban a las aguas y las aguas estaban amargas. Y la palabra mayim, M-A-Y-I-M, que es en el hebreo, es agua. Agua en hebreo. Es una palabra de índole masculina. Como así nosotros decimos, esto en el español, esto es femenino, esto es masculino, ¿verdad? En este caso, la palabra mayim es masculina. En la mentalidad hebraica hay dos formas de ver este versículo. Primeramente, como normalmente lo leemos, ¿verdad? Y entendemos que las aguas eran amargas. Ahora, también se puede leer, no pudieron beber las aguas de Mara porque ellos eran amargos. Porque si le digo que la palabra agua es masculina, quiero que lo entienda, por favor. Ellos, ¿quiénes eran ellos? Agua. El agua era amarga. Ellos eran amargos. Ahora bien, literalmente nos dice así. Pero la pregunta para ustedes es, ¿pudieron haber sido las aguas lo que estaba amarga? ¿O pudo haber sido el pueblo de Israel? Porque ellos estaban amargos y no podían sentir
el sabor del agua, porque ellos eran amargos, porque ellos venían de dejar atrás una vida. Ellos venían a lo desconocido. Ellos dejaron allá seguramente amistades egipcias, dejaron un lugar de trabajo, dejaron un X cantidad de cosas, dejaron a una vida que no conocían, con lo que se iban a encontrar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que miramos al mundo de una manera hostil y dejamos pasar las buenas oportunidades porque las vemos de una manera amarga? Porque nosotros estamos tristes, porque estamos desanimados, con actitud de desaliento. ¿Cuántas veces puede pasar esto en nuestra vida? Es posible que esta diferente forma de leer el texto nos está diciendo que quizás los israelitas no apreciaron las aguas de Mara y no las pudieron beber con el gusto que tenían que beberla porque ellos estaban amargos. Y ellos proyectaron su propio estado de ánimo en las aguas. Y tal vez esto nos está diciendo que cuando nosotros nos dejamos llevar por las situaciones de vida y lo tomamos de una mala forma, de una forma incorrecta, entonces estamos proyectando esto al mundo que nos rodea. Al ver hoy día las noticias y guerra y rumores de guerra, inundaciones y tragedias y cosas que son terribles, sí es verdad, estamos llamados a orar por todo esto, porque como dice la palabra de Dios, busqué quien orara por la tierra y no hallé, pero nosotros estamos aquí para orar por la tierra. Estamos aquí para orar por aquellos que están viviendo en amargura, por aquellos que están viviendo en un conflicto, por aquellos que están viviendo la tragedia de lo que acaba de pasar ahora en Nuevo México también y en Texas. Pero no nos podemos dejar permear de la amargura de lo que está viviendo el mundo, porque nosotros tenemos a un pan de vida eterno que nos da aliento, que nos dice, no te he dado espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. No te he dado ese temor. Tú no tienes por qué vivir en temor si estás conmigo. Si tú crees en lo que yo te digo, si tú crees en mí, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará en el nombre de Jesús. Y aun cuando pases por el valle de sombra y de muerte, porque sí hay valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Porque como lo dijimos al principio, aflicciones van a venir, pero de todas nos librará el Señor, dice la Biblia, dice su palabra. Israel había recibido la gran experiencia de ver a Dios haciendo cosas grandiosas, porque los portentos, los prodigios y los milagros que el Señor hizo y que ellos lo vieron en el desierto, lo vieron a la salida, fue tremendo. Pero empezaron a pensar y a pensar, como nos pasa a todos, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa? Porque aparecieron las dificultades, no hay agua, se acabó el pan. Así como empieza a pasar en nuestra vida cuando algo pasa, que no lo estamos esperando. Ya ellos no eran esclavos, pero ni se acordaban de eso. En vez de estar, vamos a decir, agradecidos, porque mire, estamos pasándola un poquito, no tan bien, pero estamos libres. Pero obviamente ellos dejaron atrás muchas cosas, como les dije. Pero ahora tenían que tomar conciencia de todas las cosas nuevas, las dificultades que se iban a enfrentar. A nadie le gusta el cambio. Te puede llegar a desanimar, a desalentarte, a producir amargura. Entonces, ¿qué pasó cuando estaban en las aguas de Mara? Porque Dios es tan maravilloso. Estaban amargas las aguas. Sin embargo, ¿qué le dijo él? Tira el árbol. Tipología de un madero. Tira el árbol. Están amargos los israelitas. Tira el árbol. ¿Te sientes en amargura? Mira a la cruz. Mira aquel que te dijo, yo estoy aquí para ti. Yo te voy a hacer el agua dulce. De mí va a brotar un manantial de vida eterna. De mí, si tú vienes a mí, se te va a quitar la sed, como le dijo a la mujer samaritana.
Si supieras quién es el que te habla y el don que hay, pedirías el agua que yo te voy a dar, no de esa que te da sed nuevamente. Esa es el agua que tú y yo debemos clamar. Esa es el agua que pasamos por la cruz para decir, Señor, gracias, porque aquí dejé al hombre viejo, porque aquí dejé todo mi pecado, todo mi pasado, todo aquello que me alejaba de ti, lo dejé aquí en la cruz. Porque ese árbol que tiraron en esas aguas, en las aguas de Mara, transformó aquello. Porque cuando tú venías amargada de la vida del mundo, pero llegaste a la cruz y vino ese árbol sobre las aguas, ahí tienes que haber sentido que el Señor te endulzó a pesar de las aflicciones. Porque ayer la hermana de una niña que murió en Texas dijo, sí, con Cristo hay dolor, pero con Cristo podemos pasar el dolor de su mano. Sí, van a haber situaciones. Claro que van a haber situaciones. Con Cristo vamos a vivir situaciones. Pero qué bueno es saber que estamos con Él y que Él no nos va a dejar. Y que nosotros podemos contar con que Él está con nosotros, porque así como iba con el pueblo de Israel, esa nube que iba delante y detrás a su frente y a su retaguardia, igual está contigo y conmigo. Y que aunque pasemos por lo que pasemos, Él nunca nos va a dejar. Entonces, si algo ustedes se llevan hoy, es que esa bebida espiritual viene de parte de Dios. Que no sean las aguas amargas de Mara. Que no seamos nosotros los amargos. Porque si algo de eso hay, te quiero contar que hubo uno que murió por ti en la cruz. Y que ese madero te puede endulzar la vida. Ese madero te puede endulzar las aguas. Que así como le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién soy. Que al final ella supo quién era. Al final ella se dio cuenta que era el Mesías y se volvió en toda una evangelista la mujer samaritana. Que tenía un pasado que no le gustaba, un pasado que solamente el Señor allí lo conoció y no la cuestionó. Porque muchas veces no venimos a Cristo por el pasado que hemos tenido. Sí, porque hay muchos pasados que obviamente no nos sentimos orgullosos de haberlo vivido. Pero que el Señor le dijo a ella que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y que dejemos atrás el pasado, porque ya no nos mira de esa forma. Él ya no nos ve de la manera como éramos. Al venir a la cruz, al momento que ese árbol nos vuelve dulces, a ese momento ya el Padre Eterno, Él tiró al fondo del mar nuestros pecados y nos llama por nombre, porque mío eres tú, dice el Señor. Ya no eres fulana de tal o aquella, la que hacía, la que dejó de hacer. No. Hay testimonios que son para edificar, pero a veces hay testimonios que más que edificar, a veces es mejor decir, tú no sabes de dónde Dios me sacó. Y todos los testimonios son para glorificar a Dios, pero a veces hay cosas que es preferible mantenerlas ahí, debajo de la sangre de Cristo. Pero saber que Dios nos perdonó, saber que Dios ya eso lo olvidó. Cuando venimos delante de Él y entregamos nuestra vida a Él, y de verdad entregamos nuestra vida a Él, porque no es lo mismo hacer una oración de la boca, pero no del corazón, cuando lo hacemos con convicción. No permitas que nada de lo que el enemigo pueda venir a decirte, come de esto, para que tengas esto, para darte aquello, tú puedas comerlo. Trata en el nombre de Jesús de preguntar, Señor, ¿será que es bueno esto que yo me están ofreciendo? Llévalo delante del Señor. No permitas que algo que obviamente puedas ingerir, digo en la parte espiritual, te vuelva esclavo del enemigo. También tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque la palabra del Señor nos dice claramente
Y lo dijo el Señor Jesucristo. Y voy a buscar el verso que creo que lo tengo por acá. En Mateo 15:11. Mateo 15:11 dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina. Hablando de comida, ¿sí? Estaba hablando de comida. Lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. ¿Y qué nos está diciendo nuestro amado Señor acá? Que tengamos cuidado porque a veces decimos cosas que son las cosas que en realidad nos contaminan. Cuidado con lo que hablamos, porque también la palabra dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Está unido ese verso con este. Cuidado con lo que dices, porque te vas a comer el fruto de lo que estás diciendo. Cuidado con comer algo que tú estás diciendo. Es que estoy enferma, estoy enfermo, es que me voy a morir por aquello. No, es que tú no sabes. Eso es para que te dé bueno, pues, un heart attack me va a dar. No, 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 me va a dar el ataque bueno, cuidado con lo que dices, por favor. No, es que no lo voy a poder hacer. No, es que no lo voy a lograr. El poder de la vida y la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá del fruto. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no lo vas a lograr? ¿Que no vas a poder? ¿Que no lo vas a alcanzar? ¿Que es que tú no sabes que yo no puedo porque yo no sé hablar inglés? ¿Es que tú no sabes que yo no puedo porque yo no sé? X. Las mentiras del diablo. Es que en mi familia no se podía, entonces yo tampoco puedo. Es que mi mamá no pudo, yo tampoco puedo. Es que, claro que no. Cancelamos eso en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios dice que yo todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. Hay que trabajar en aquella debilidad que siente. Hay que trabajarla. Hay que hacer cosas, tenemos que hacer cosas. Tengo que practicar el inglés, vamos a practicar inglés. Tengo que hablar mejor español, hablemos mejor español. Tengo que aprender mejor el trabajo que me dieron porque hay cosas que no sé, vamos a hacerlo. Es que no sé manejar el Excel, busque clase de Excel. Es que no puedo. Todo, en todo hay una solución y con Cristo todo lo podemos. Pero nuestra boca, no, es que yo no puedo, porque es que no, es que yo no, es que yo no sé. No, es que yo no sé eso de Excel. No, es que yo no sé eso de los números. No, es que yo no sé. Bueno, entonces no vas a saber, porque te vas a comer lo que tú estás diciendo. Es una comida espiritual. No puedo. Sin embargo, si tú dices, sí puedo, claro que lo voy a lograr. Dios dijo que yo lo puedo hacer. Y si otros lo pueden hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Claro que sí. No importa que mi mamá no pudo, mi abuela tampoco, ni mi tía tampoco, pero yo sí. Porque yo voy a romper ese paradigma. Porque yo voy a hacer lo que de mi familia nadie hizo. Yo voy a romper el cántaro. Yo voy a dejar el cántaro como la mujer samaritana. ¿Sabes qué? Ella se dejó el cántaro. Dejó el cántaro de ir a buscar esa agua podrida en el pozo y se llevó lo mejor de lo mejor. Se llevó la fuente de vida que es Cristo. ¿Y para qué yo quiero ese cántaro? Si ahí yo voy a meter solamente agua que viene de este pozo, que el pozo era de Jacob. Ustedes se podrán imaginar cómo estaban esas paredes de aquel pozo, de los años, de los años, de los siglos, de los siglos. ¿Ah? Jesús le dijo, es que si tú tomas agua de mí, más nunca vas a tener sed. Esa es el agua que yo quiero. Esa es el agua de la fuente de vida. ¿Para qué quiero un cántaro? Si yo lo que quiero es que la fuente de vida eterna me llene y me rebase. Ese de Cristo, de Él, es que tenemos que aprender. De Él. Que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando no tienes ganas, cuando tengas ganas también, pero cuando no tienes ganas, ahí es mucho más todavía, porque Dios va a ver tu corazón con anhelo de adorarlo en espíritu y en verdad, aunque no tengas ganas, como dice la canción. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Pero ahí es cuando Dios dice, me cree y yo voy a hacer lo que mi hija o mi hijo están esperando. Yo lo voy a hacer porque me cree. Eso es lo que nosotros hoy, obviamente, tenemos que aprender de lo que es comer espiritualmente. Leer la palabra de Dios, que así como el maná caía del cielo, la palabra debe ser nuestra nutrición diaria. La palabra de Dios. Beber del Espíritu en oración y en comunión. La oración abre el acceso al agua espiritual.
como la roca fue abierta por Moisés. De esa forma, en oración, en comunión. Evitar las influencias paganas. No busques ídolos, no busques ir a leerte las cartas, no busques ir a leerte el tabaco. No es que me van a echar los caracoles. Ay, pero es que eso no es nada. Ay, pero es que yo me voy a hacer una carta astral porque es que tú no sabes. Por favor, busca al que hizo el cielo y la tierra. No le pidas a una constelación que por favor, esto es algo que viene pactado desde los siglos, desde los caldeos, los mesopotamios, esta gente que obviamente estaba buscando algún tipo de rito a sus dioses. Y por supuesto, el mal que ya estaba aquí, le dio, mira, pues pídele a esto, a aquello otro, aquello a lo otro. Pero si tenemos al Dios que creó los cielos y la tierra, ¿para qué yo quiero ir a buscar a ninguna constelación? ¿Para qué yo quiero ir a buscar a alguien que no me va a hacer nada? ¿Para qué le voy a pedir a un muerto que ya no puede hacer nada porque está o en el infierno o en el cielo? Y no puede hacer nada porque además Dios dijo que no hables con los muertos. Está en la Biblia. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de abrir el mundo espiritual de esta forma para para perjudicarme, para traer mal a mí y a mis generaciones? Porque ustedes no se pueden imaginar cuántas generaciones han sido dañadas porque las familias estuvieron en el ocultismo, la hechicería, la brujería y todo lo que trae la potestad espiritual del ocultismo. Rechacen eso. No busquen rituales. No es que si yo camino la cama 15 veces en forma de cruz, entonces, y el diablo viendo la cara de todo el mundo y que es en serio. Déjame reírme de esto porque en realidad no tienen idea. ¿Ah? El diablo se burla de nosotros cuando andamos en rituales y cosas locas. Y él y que siga creyendo que se va a volver una crayola. No permitas que todas esas cosas, esos contenidos de rituales y de enseñanzas que ofrecen sabiduría, entre comillas, porque saben que hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, del Padre, y la sabiduría que es natural, terrenal y diabólica. Pues no quiero esa sabiduría, ¿saben? Esa sabiduría, obviamente, nos aparta de Cristo. Participen del pan y de la copa del Señor. Hagan la Santa Cena en su casa, con un pedacito de pan, con un pedacito de galleta o algo. Busca un juguito de uva si tienes, o si no, un juguito de manzana o jugo de naranja, porque es simbólico. Pero compartan la cena del Señor en su casa. Es un recordatorio de nuestra dependencia del sacrificio del Señor. Compartamos el pan con otros. No solamente el pan que comemos, sino también el pan de vida. Si le puedes hablar a alguien de Cristo, hazlo, porque le estás dando alimento espiritual a esa persona. Enseña si puedes enseñar. Háblale a otros del Señor. Si tienes el poder para decirle, Cristo es el pan de vida eterna y Cristo, de Él viene la fuente de agua viva. Olvídate de las aguas estancadas. Olvídate de eso. Estás viviendo en las aguas de la amargura. Vamos a buscar al Cristo que pasó por la cruz. Ojo, y que ahora ya no estamos en la cruz. Ahora estamos y caminamos en el poder de la resurrección de Cristo. De esa forma podemos caminar con el Señor. Amén. Quiero hacer esta oración. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, aquel que murió por ti, que resucitó, que está sentado a la derecha del Padre, a Él, entrégale tu vida de corazón. Entrégale tu vida con todo tu corazón, con la convicción de que quieres de la fuente de vida eterna, quieres de ese pan de vida eterna que solamente Él te puede dar y que nadie más te puede dar. Piensa que Él puede transformarte, cambiarte, cambiar tu vida, cambiar a tus hijos, cambiar a tu esposo si tienes un esposo, o si eres un varón a tu esposa, o si aún no lo tienes, pues igual vas a clamar al Señor y ese varón santo va a venir a tu vida en el nombre de Jesús. Quiero hacer esta oración para culminar. Hazla de corazón, con convicción y sabiendo que el Señor está allí esperando que le abramos la puerta para Él venir y cenar con nosotros. Amén.
Repite conmigo en alta voz y creyéndolo en tu corazón, porque el Señor está aquí. El Señor está aquí. Padre celestial, aquí estoy, como pecador arrepentido. Te imploro misericordia. Sé que me escuchas y me respondes. Digo con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesús de Nazaret por mí murió en la cruz del Calvario. Que el poder de la sangre que Él derramó ahora me limpia de todo mi pasado y de todos mis pecados. Señor Jesús, sé que resucitaste de los muertos y hoy yo te abro mi corazón para que vengas a vivir en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor personal. Gracias, Señor, porque de ahora en adelante solo a ti seguiré. Gracias, Señor, porque ahora tú eres mío y yo soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.